¿Te imaginas que un ingrediente que probablemente tienes en la cocina se convierta en un remedio casero para el cabello? Y sí, como ya lo vieron en la miniatura y en el título del video, estoy hablando de la cebolla. Puede ser cebolla blanca o puede ser cebolla morada. Mucha gente, incluso yo, utilizo más la morada, pero igual si tienes blanca, pues no importa. Así que hoy vamos a ver, uno, ¿por qué se volvió tan famoso este remedio capilar? Dos, pues cuáles son sus beneficios. Vamos a prepararla juntas y vamos a ver cómo la utilizamos. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Por qué la cebolla se volvió tan famosa? La cebolla para el cabello no es nada nuevo. Sé que se ha hecho muy viral por TikTok, por Instagram, por estas redes sociales y pues siento que es entendible porque es fácil de conseguir, es fácil de hacer, es fácil de aplicar. Por esto es que se ha hecho muy popular, pero esto no es nada nuevo. Esto se ha venido realizando por años atrás. Es un remedio casero que mucha gente utiliza y por eso lo traigo aquí. Pero además de la tradición, es entendible porque esto ha llamado mucho la atención. Y es que en el 2012 realizó un estudio a personas con alopecia areata, que es un tipo específico de caída del cabello, en donde se les aplicó jugo de cebolla y llamó mucho la atención los resultados. Este estudio empezó a aparecer cuando se comenzó a hablar de la caída del cabello y la cebolla, pero eso no quiere decir que pues esto aplique para todo el mundo, para todas las personas, porque fue un estudio pequeño y porque se le realizó a un tipo específico de caída de cabello. Así que yo no quiero venderte la idea de ponte la cebolla en el pelo y el cabello te va a crecer 10 centímetros en un día, pero sí me parece que es algo muy interesante. A mí la verdad que me gusta muchísimo y pues te lo traigo para que lo pruebes y lo ensayes. ¿Qué tal a ti te haga? ¿Qué beneficios puede tener? El beneficio por el que se hizo más famoso este remedio pues es el que ya he venido mencionando y es la caída del cabello. Pero también la gente se lo suele aplicar para darle una mejor apariencia al cabello y para cuidar mucho su cuero cabelludo. Algunas personas sienten que su cabello se vuelve más fuerte, menos quebrantable. También otras personas pues la utilizan para el crecimiento capilar. Otras personas la utilizan mucho para mantener su cuero cabelludo súper limpio. Pero no quiero que te quedes con la idea de que este remedio casero capilar de cebolla es milagroso, que te va a hacer crecer el cabello, mejor dicho, un montononazo, porque el crecimiento de cabello viene más allá de un remedio casero, viene de muchos factores como la genética, que tanto te cuidas tu cuero cabelludo, si tienes mucho estrés, algunas cosas de salud, o sea, la caída del cabello tiene muchos factores que este remedio casero pues solamente irá a impactar a algunos. Así que si tienes una caída muy fuerte o repentina, pues lo mejor que puedes hacer es consultar la causa. Antes de preparar nuestra agua de cebolla, necesitamos tener tres cosas claras. Primero, haz una prueba de sensibilidad. No todos los cueros cabelludos son iguales, así que lo que vas a hacer es que vas a coger una pequeña muestrica de lo que ya vamos a preparar y te lo vas a poner solo en una pequeña parte que tú escojas de tu cuero cabelludo, no en todo, solo en una pequeña parte, y vas a comenzar a ver si se te pone rojo, si te da irritación, si te da comezón, que también reacciona a tu cuero cabelludo, porque aunque esto sea natural, pues no quiere decir que no sirva a todos, ni que tu piel necesariamente lo vaya a tolerar. Dos, no necesitas dejarla horas en el cabello. Con que te la dejes de unos 20 a 30 minutos es más que suficiente. No te lo vayas a dejar toda la noche, todo el día, 1000 horas, porque pues como lo digo en todos mis videos y si este no es el primer video que ves, más no es mejor. 3, aplícala principalmente en el cuero cabelludo. Si lo que buscas es tener tu cuero cabelludo sano, en buenas condiciones, pues no hay necesidad de empapar todo el cabello y aplicártela en todo el cabello. Lo que sí puedes hacer es comenzar a separarte el cabello así por secciones, te la vas aplicando de a poquito y luego te la puedes masajear con los dedos, no con las uñas, con las yemas de los dedos, o yo utilizo este cosito que es súper suavecito. Te lo puedes masajear de esta forma por 5 minutitos y ya te la dejas el resto del tiempo. ¿Cómo preparar el agua de cebolla? Y ahora sí, vamos a prepararla. Para esta receta únicamente necesitamos una cebolla mediana y un poquito de agua. Alguna gente utiliza también la cebolla blanca y está completamente bien. Cualquiera de las dos cebollas puedes utilizar, pero la cebolla morada es como la que más utiliza la gente. Primero vamos a pelar la cebolla.
Después la cortamos en trozos pequeños. La llevamos a la licuadora y añadimos un poquito de agua. No necesitas demasiada, solamente la suficiente para ayudar a que la cebolla se procese. Licuamos durante unos segundos. Y ahora viene una parte muy importante. Vamos a colar muy bien la mezcla. Queremos separar la pulpa y quedarnos solamente con el líquido. Y aquí tienes dos opciones. Puedes colocar el agua de cebolla en un frasco con spray o utilizar un gotero. Ahora vamos a aplicarla. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dividir nuestro cabellito por secciones y nos vamos a ir poniendo nuestra agua de cebolla. No es necesario aplicarla a todo el cabello, no es necesario empapar las puntas, empapar todo el cabello, porque lo que queremos es que el cuero cabelludo pues absorba toda esta agüita. Luego de esto vamos a masajear con las yemas de los dedos, no con las uñas, así durante 2, 3, 5 minutitos. Yo también utilizo este masajeador que es súper suavecito. Lo dejamos actuar de 20 a 30 minutos y luego enjuagamos con normalidad, con el champú de costumbre. No necesitas un champú especial para esto. ¿Y cada cuánto podemos utilizarla? No hay una frecuencia especial oficial que esté escrita, pero para comenzar la puedes utilizar una vez a la semana, máximo 3 veces a la semana, pero puedes comenzar de a poquito, una vez a la semana, y dependiendo cómo te vas sintiendo, cómo va reaccionando tu cuero cabelludo, pues le vas aumentando la frecuencia. Y listo, así de sencillo es utilizar la cebolla en nuestro cuero cabelludo. Aquí vimos cómo se prepara el agua de cebolla, pero también hay otras remedios caseros con la cebolla, como por ejemplo la infusión, como por ejemplo la mascarilla de cebolla, y estas dos las vamos a ver en un próximo video y vamos a ver cuál de estas 3 preparaciones le va mejor a tu cabello. Así que no te pierdas los próximos videos. Recuerda suscribirte para seguir toda esta serie del agua de cebolla. Recuerda también darle like, compartirlo, guardarlo para que no pierdas esta receta y la puedas volver a hacer. Hasta una próxima. Bye.